Buenas tardes, mi nombre es Raúl y estoy aquí junto con mi compañera Andrea Buenas tardes. en Nutro Mi Radio, el programa de nutrición y entretenimiento en Paterna Hora, que podéis escuchar cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación Paterna Hora, Spotify y en iVoox. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos a decir, ¿no? Ya lo decimos ya de entrada. Sí. Que No sé, habla de cosas. es el último programa antes de septiembre ¿De la temporada? de la temporada, obviamente. Imagino. Sí, y traemos un programa bastante especial. Bueno, los presentamos ya. Sí, sí, sí. Tenemos con nosotros a Lucila, que ya la conocéis porque bueno, la nombramos mucho del programa. ¿Y por qué vino el...? También. No sé hace cuánto. El programa número 2, en el programa del peso, que es eso, que si no lo has escuchado, pues durante este verano te lo puedes escuchar. Bueno, este y todos. Y también tenemos con nosotros a Pilar, que es compañera nuestra del grado de Nutrición Humana y Dietética, que ha estudiado con nosotros, está ya a puntito de acabar, solo le falta el TFG. Y Hola, pues buenas nada, podéis tardes. hablar. Hola. Sí, sí, estáis ahí. Hola Andrea, Raúl, muchas gracias por la invitación de nuevo. Hola Pilar. Exacto. Muchas gracias por traernos y poder disfrutar de un rato aquí con vosotros. Bueno, El programa de hoy va a ser un poco distinto porque hoy va a ser un poco una charla en relación a la nutrición. Vamos a sacar diferentes temas que André y yo nos hemos apuntado y a ver qué opinan nuestras invitadas. ¿Eh? sí, bueno, y lo que salga. O sea, bueno, al final estamos muy acostumbrados los cuatro a hablar sobre nutrición. Así que, nada, hemos tenido esta idea que nos parece bastante divertida y bastante guay. Programa fresquito de verdad. Sí. Así que, nada, pues empezamos. Empezamos con la parte de redes sociales, si quieres, porque igual lo primero es muy fuerte para empezar. ¿O qué? No sé, lo que piensas quieras. empezar ya de primera. Tenemos varios temas. Si quieres, sí, venga. Pues bueno, queríamos hablar sobre todo del tema de redes sociales, para empezar, porque lo otro vamos a hablar un poco de opiniones de gordofobia, etcétera. Entonces pensamos que esto mejor luego. Muy bien. No muy sé qué bien. opináis. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Pues bueno, Raúl ha apuntado aquí estética, Sí, así que pero vamos a hacer una pregunta o Sí, algo, sí, ¿no? sí. O sea, vamos a hacer... A ver, es que en este programa, o sea, de normal, hay poco guión, pero en este programa hay menos guión aún. menos guión todavía, Así sí. que va a O sea, salir mi pregunta espontáneo. es, primero, ¿qué opinión tenéis de las redes sociales en cuanto a la información o lo que se dice de nutrición? Bueno, precisamente mi TFG va justo un poquito sobre ese tema. Yo voy a hacer un TFG de lo que implican las redes sociales, sobre todo en la juventud y en relación, en este caso, a la nutrición. Creo que todos ya tenemos una opinión muy amplia sobre cómo afectan de forma negativa. En este caso, mi TFG va a ser de cómo pueden ayudar a todas esas personas que están pasándolo o que ya lo han pasado, cómo se puede ayudar mediante las redes sociales a estar más acompañados o incluso salir de ese tipo de enfermedades. De enfermedades como trastornos de la conducta alimenticia, ¿te refieres? Sí, trastornos de la conducta alimenticia, como anorexia, como bulimia, esos son quizás los más Sí. favoritos. ¿Tú lo dirás? Sí, a ver, es un tema súper polémico porque al final, nada, las redes sociales tienen un impacto muy grande y ahora a edades cada vez más, ¿no? Más pequeñas, chicas de 15, 16 años y hay tanta información que además uno no sabe, creo esto, creo lo otro, todo el tiempo los profesionales dicen una cosa, otra. También tenemos personas que también hablan sobre nutrición, que bueno, no son profesionales como tal, o sea, tenemos de todo. Al final el impacto que da las redes sociales puede ser negativo, pero bueno, está muy bueno hacerlo positivo, bueno, el impacto, ¿no? O sea, el foco que estás dando en tu trabajo, ¿no, Pili, y tu TFG. Pero sí, es brutal el impacto. Sí, la verdad es que cuando Pilar comentó de que iba a hacer el TFG, siempre hablamos de redes sociales más la parte mala de cómo están influyendo a los adolescentes, pero cuando dijo que iba a hacer el TFG de, digamos, la parte buena de esas redes sociales, pues me pareció muy chulo. Porque, jolín, también hace falta que se hable de esto y al final los divulgadores de verdad, de a nivel pues, formados con ciencia, también hacemos un papel importante. Bueno, me incluyo porque subo contenido a redes sociales, pero vaya que en general hacen un papel importante. Y sobre todo en trastornos de la conducta alimenticia también hay muchas cuentas que creo que hemos comentado aquí a veces, como la de Miana Nutri, que vino a un congreso. Creo que estábamos Sí. los cuatro, ¿no? Que veníamos al congreso, pues también hace un papel importante en esto. Entonces, ya que hemos hablado de este tema, ¿creéis que las redes sociales afectan a las personas que las consumen, obviamente, Sí. en cuanto a su
su forma de verse, por así decirlo? Es decir, alteran su imagen. 100%, ¿no? Sí, claro. Yo creo que esto es algo que ha alterado durante muchísimos años. Antes no existían las redes sociales, pero siempre existía la moda, por ejemplo, que siempre ha estado como muy mitificada a tallas muy pequeñas, las revistas, la fotografía, el cine, siempre eran modelos de peso bastante bajo. Y siempre hemos querido un poco parecernos todos a eso que veíamos, porque al final se nos vendía como que era algo bueno, que era lo mejor y que además era sano. Yo creo que las redes sociales lo que han hecho es darle mucho más poder a todo ese pensamiento y además está al alcance de cualquiera, sobre todo de las personas más jóvenes, que son quizás donde más impacta toda esta divulgación, porque están en plena formación y son muy fáciles de moldear a unos extremos y a otros. Por ejemplo, yo antes, que estaba viendo Instagram, he visto un vídeo de un chaval que decía, cuando creo que me veo bien, y salía él posando, porque iba al gimnasio, ¿no? Obviamente estaba muy musculado, y decía, cuando creo que me veo bien, y luego sacaba varias imágenes de otros chavales que suben su cuerpo, dice, miro Instagram, y entonces veía todos los cuerpos, que estaba ese bombardeo de cuerpos que estaba él viendo, entonces la comparativa que él tenía, ¿no? Un poco lo que venía diciendo en el vídeo es que cuando creo que me veo bien, abro Instagram y resulta que no, que soy una mierda en comparación con el resto de físicos que estoy viendo. ¿Qué opináis de ese tipo de cosas? ¿Creéis que esto es algo general? ¿Creéis que habría que regular algo así? ¿O creéis que simplemente la gente debería tener un poco de autocrítica y saber decir, no, esto puede ser verdad, esto puede ser mentira, lo que me está compartiendo es algo que está modificado, quizá no está modificado, pero es una situación concreta? ¿Qué creéis? Bueno, igual he hecho muchas preguntas. A ver, yo creo que esto, por ejemplo, pasa también con el tema de los filtros, que al final, ahora mismo, es que justo esta mañana lo he visto a una chica que decía mi cara con filtro, mi cara sin filtro, y al final, o sea, a nivel de estética, a nivel físico, de Sí, cuerpo me refiero, afecta, pero también... Bueno. Diría, O sea, el estereotipo de belleza que muestran en las redes, al final es un estereotipo que, a ver, ¿no? Que no es saludable, ¿no? O sea, estos filtros, de repente una piel lisa, o de repente estos cuerpos todos bien fitness, bien musculosos, y vamos, que al final en las redes se muestra como esta, no sé cómo decirlo, pero vamos, no sé, yo no lo veo saludable, ¿no? Como, no sé, ¿qué opinas? Se muestra una realidad Eso es. que no es constante. También, tal cual. Y que no tiene por qué ser la realidad en la que vivimos todos. No. Se muestra un momento muy puntual que evidentemente va a ser el mejor momento en el que estás del día, el mejor momento en el que estás del mes y evidentemente es lo que quieres mostrar. Tal cual. No vas a mostrar en una red social lo mal que estás, la celulitis que tienes, el peso que has aumentado, las ojeras que tienes, las canas, eso no lo vas a mostrar, siempre quieres mostrar lo bueno. ¿Y creéis que deberían mostrarlo? ¿O creéis que eso es algo personal de cada persona que utiliza las redes sociales? Creo que cada uno tiene que tener la libertad de mostrar en las redes sociales lo que quiera, pero sí que tiene que tener una responsabilidad cuando está mostrando ese tipo de cosas, porque sabe que eso lo va a ver el resto de personas. Entonces tiene que tener una responsabilidad de decir, bueno, ¿qué mensaje estoy enviando y hacia quién va dirigido? Y creo que eso no lo hacen. Es decir, creo que ahora solo nos preocupan en las redes sociales los likes. Y eso es un problema, porque al final, ¿qué es mejor? ¿Tener más like o realmente estar dando una buena información? ¿Estás informando, estás generando contenido bueno o simplemente estás haciendo contenido para que la gente te dé like? O sea, hay gente incluso que hace contenido malo, con faltas de ortografía, con cosas que sabemos que todo el mundo va a comentar porque son negativas, y lo hace porque sabe que eso le va a dar más like, le va a dar más comentarios y le va a dar más retweets, dependiendo de la red social en la que estemos. Entonces, creo que también esa gente juega con todo esto. Un poco también con la ignorancia de la persona que lo está viendo. Pero claro, nosotros estamos hablando desde el punto de vista que nosotros ya somos un poco mayores y somos conscientes, pero ¿y todos esos niños de 14, 15 y 16 años que no son tan conscientes de nuestra realidad? ¿Cómo les afecta a ellos? Creo que es lo importante. Sí, es bastante complicado gestionarlo cuando estás, digamos... Es que es lo que tú has dicho, creo que ha sido tú, Pilar. Antes, digamos que veíamos a una serie de personas concretas. Ahora mismo es que tenemos al alcance muchísimas personas. Al final tú vas con el dedo pasando y puedes ver miles de personas en un mismo momento de
todos tipos de cuerpo y además si siguen, también depende del tipo de cuentas a las que sigas. Porque al final si estás buscando eso, te van a salir también más cuentas, el tema del algoritmo, te va a salir todo el contenido relacionado con eso, entonces al final se convierte en tu realidad y tú no te ves así. Entonces entiendo que puede ser muy complicado, sobre todo en edades así tempranas. Claro, al final solo te llegan vídeos o te llegan imágenes de personas que están, que tú crees que están más fuertes que tú, más guapas que tú, más felices que tú, comen mejor que tú, hacen mucho más ocio que tú y eso a nivel mental te afecta porque al final tú te crees que eres lo peor, cuando simplemente estás viendo una realidad multiplicada por miles de personas en la que te están enseñando un momento puntual que igual ni siquiera es un momento puntual, sino que es un momento incluso artificial que han diseñado con todo detalle para enviártelo a ti. Sí, hay un sesgo importante. Además, yo creo que la gente que genera contenido, no sé si tiene conciencia del alcance, ¿no? Del impacto que genera ese contenido. A veces uno dice, bueno, tal, subo, ¿no? Es grande, ¿no? Ese impacto que llega a los chicos, ya te digo, 15, 14 o incluso menos edad. Es muy polémico, la verdad. Sí, y además, muchas veces esas personas yo creo que tampoco son conscientes de que ellas mismas quizás también están metidas en ese bucle por subir ese contenido. Quiero decir, una vez te metes ahí, es complicado quizás ver que ese contenido que estás haciendo, o sea, que tú perteneces a ese contenido que estás haciendo. Al final tú también te acabas comparando con, por ejemplo, me lo invento, en plan famosas así, tipo reality, sé que es lo primero que se me pasa por la cabeza. Al final tú estás generando ese contenido, pero también te estás comparando con otras personas. Sí, claro. O sea, evidentemente tú querrás ser él o la más top de todas esas personas que están subiendo contenido. Entonces, si tu contenido es muy bueno, es muy bonito, es muy divertido, pero hay otra persona que hace un contenido mejor que el tuyo, tú siempre vas a querer ser mejor. Entonces, yo creo que realmente entras en una competición y ya se te olvida el mensaje. O sea, yo estoy segura que la mayoría de estas personas, cuando empezaron a hacerlo, tenían un mensaje que querían transmitir o algo que querían enseñar. Pero creo que con el tiempo muchos de ellos han evolucionado a simplemente estoy aquí porque quiero mantenerme y ya me da igual lo que estoy lanzando al resto de sociedad. Bueno, Vivi. No, continúo. No, iba a seguir con el tema. ¿Tienes algo más que aportar? Nada, yo iba a comentar que, bueno, estamos hablando mucho a nivel estético de, por ejemplo, el tema de los filtros, el tema de pues, influencers, de cara a las mujeres, pero ¿creéis que, bueno, es igual para las mujeres que para los hombres? No, nunca ha sido la exigencia de la sociedad que se tiene hacia las mujeres, nunca ha sido igual de la que se tiene hacia los hombres. O sea, el estereotipo de la mujer siempre ha sido una mujer perfecta, no hablo solo físicamente, también a nivel social tiene que ser... que se vista así, que responda así, que hable así, que se comporte de una manera, que se comporte de una determinada manera. Sin embargo, a los hombres siempre se les ha permitido ciertas cosas que a nosotras no se nos ha permitido y ni siquiera se nos ocurriría ahora mismo incluso pensarlas. Aunque yo creo que ya estamos evolucionando bastante, aún yo creo que en el siglo XX, no en el XXI, pero bueno, poco a poco. En ese aspecto, estos últimos años, no sé, tengo como mis dudas con respecto a eso, porque también siento que el hombre es sujeto de varias exigencias a nivel social, ¿no? Siempre ponemos el foco en la mujer, pero no sé, también el hombre se tiene que comportar de una manera, ahora últimamente también verse de una manera determinada. Entonces, no sé, es cierto que pensaba como Pili, pero estos últimos años estuve también viendo la otra parte y sí que veo que el hombre también está sujeto a muchas exigencias sociales. No sé, de ambos lados. Claro, sobre todo, o sea, yo iba redirigiendo un poco el tema por el tema del gimnasio. Sí. Que no sé si era tu siguiente tema. Sí, yo iba a hablar de un poco la cultura del gimnasio, porque, bueno, hace unos años, André y yo comentábamos, estábamos aún en el ciclo, que en una de las revistas que le había llegado a mi madre a casa, mi madre es enfermera, en la portada ponía alerta sanitaria por uso de esteroides en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Si conocéis un poco el tema de la cultura del gimnasio en España, la Comunidad Valenciana es literalmente la cuna de las drogas, entre ellas los esteroides, ¿no? Si Galicia es conocida por la cocaína, la Comunidad Valenciana también, Valencia en concreto, pero con el tema de los esteroides es top. De hecho, la gente de muchas partes de España, que si llega este podcast a ese tipo de gente, pues sabrá quiénes son, por lo que sea, se ha movido a Valencia a vivir.
¿no? Sí. Vimos Por lo que muchos sea. movimientos de muchas personas, tanto de culturismo natural como no natural. Yo Ahora voy a no, decir nada. ahora no tanto Ahora no como tanto, antes, pero sí que hubo muy como fuerte, un ¿vale? boom de repente están todos en Valencia. Todos los fuertes están en Valencia, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, después de esa polémica de hace, ¿cuántos? 6 años o así, Sí, más o menos. el esteroide estaba como muy... Os voy a poner un poco en contexto, ¿eh? El esteroide estaba como muy escondido, ¿no? Veías a un tío gigante que te decía que no se pinchaba, que no se metía nada. Veías a un chaval muy delgado que también te decía lo mismo y a lo mejor los dos estaban utilizando química, ¿no? Pues a día de hoy no. A día de hoy se ha normalizado tanto hasta el punto que incluso se hacen bromas al respecto y se dice a la gente que se pincha, a la gente que no se pincha y tal, ¿vale? Entonces, lo que yo estoy observando desde mi punto de vista del gimnasio, y ya llevo muchos años entrenando, igual tengo una mente un poco... Lo que decía Pilar, ¿no? Somos más mayores y por tanto no nos afecta tanto ese tipo de cosas. Pero lo que estoy viendo ahora es un montón de gente muy pequeña que se está empezando a meter, a consumir este tipo de sustancias. A raíz de todas estas modas fitness, ¿no? También comentábamos en un programa de aquí, los chavales que ponen 17 años, no sé qué, mido 1,70, peso 90 kilos y tengo 17 años. Eso es imposible, a no ser que te metas toda la droga que hay en la farmacia, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué opináis sobre este tipo de cosas? Que también tienen que ver con redes sociales directamente, ¿Queréis? porque al final es donde se ha movido todo Claro. esto. O sea, ¿creéis que entonces el hombre sí que está más metido en este tipo de problemas? Es decir, igual no es tanto un TCA, que eso también es un tema del que hablar, el TCA Sí. y el deporte. Quizá no es tanto un TCA, pero quizás esa búsqueda de la imagen mediante el uso, en este caso, de química. Por Sí, de ejemplo. la imagen que se impone como hombre fuerte. Que bueno, luego hablaremos por la parte de las mujeres. Pero en cuanto a los hombres, Sí que es real que puede que ellos estén teniendo también esa autoexigencia, pero como acabo de decir, creo que es más una autoexigencia que una exigencia social. Creo que a las mujeres se nos exige a nivel social más que a los hombres, y los hombres están marcando una autoexigencia entre ellos mismos. Es decir, no creo que haya muchas mujeres que alcen la voz para decir si un chico está más fuerte o menos fuerte, o si un chico debería de estar más fuerte o menos fuerte. Sin embargo, del lado contrario sí que existen. Entonces creo que sí que hay una exigencia que probablemente esté aumentando en los hombres, pero sí que la exigencia de la mujer es una exigencia a nivel social que lleva años arrastrándose, y quizá la de los hombres es una exigencia que os estáis marcando entre vosotros. Sí, sí, entre un movimiento. O sea, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. 100%. Al final, el uso de la química, como decías, a mí no me gusta generalizar en estos casos, pero sí que es cierto que habría que ver si es porque estoy buscando unos resultados muy rápidos, si es por ignorancia, si es porque realmente se me está vendiendo, porque esto a veces pasa como que es bueno para tu salud, no va a haber ningún problema, puedes hacerlo, porque esto no es lo que suele pasar, y va un poco también entre me fío del que me lo está diciendo, no tengo mucha concienciación realmente de lo que estoy haciendo, me dejo un poco manipular, probablemente por un poco de ignorancia, y al final pues puedo acabar con ciertos problemas que desconocía que existían. Otro ejemplo de eso que está diciendo Pilar justo es que tal cual es, por ejemplo, una cuenta muy famosa que quien sigue el culturismo la conocerá, se llama John Skywalker. Es un chaval que creo que es tailandés, de origen tailandés. Él vive en Estados Unidos y básicamente lleva promocionando el uso de esteroides desde hace muchos años. Él se empezó a pinchar cuando tenía 16, 17 años hasta el día de hoy, que tendrá 20 y pico. El tema es que su discurso antes era: me meto toda la droga, la que sea, y también consumo esteroides para ser guapo, para estar bien, ¿no? Y mira qué bien estoy, ¿no? Y ahora su discurso es un discurso que a lo mejor habéis escuchado, por lo menos en memes, o yo por lo menos que estoy en el círculo sí que he escuchado, que es: el hombre cada día tiene menos testosterona. ¿Eso lo habéis escuchado? sí. El meme ese. Que los hombres históricamente ahora tenemos menos testosterona en general y que por tanto un uso crónico de fármacos estaría justificado, ¿vale? Es un poco necesario, lo que entre está comillas, diciendo- al lo que final está de diciendo Pilar. justificarlo. Sí. Es es- muy científico, ¿no? Muy científico, sí, sí. Como el hombre históricamente ha perdido testosterona, tenemos que pincharnos droga todos. ¿Qué os parece esa afirmación? Bueno, en primer lugar, es que desconozco totalmente quién es este señor, pero lo empezaré a seguir y empezaré a leer lo que dice. Pero bueno, tiene 20 ¿cuántos años?
no lo sé, 20 más que yo, pero no mucho más que yo. 20 y pocos. ¿Cómo le va a afectar cuando este señor tenga 50 y tantos? Este señor no va a llegar a los 50 intentos. Correcto. O sí, o Por otros motivos. igual se carga tanto de testosterona que explota. Sí, como un testosterona macho. O lo que sea, sí. Realmente, si esta persona es influyente en este círculo en el que tú me estás contando, no le está haciendo ningún favor a ninguna de las personas que estén iniciándose en este tema, porque al final el resultado fácil está visto científicamente que no funciona nunca. Nunca, o sea, lo fácil y rápido nunca va a funcionar. Entonces, esta gente que está iniciándose, que siga todas estas redes o estos influencers que dan estos mensajes, son un contra, porque lo que deben es, primero, informarse bien de, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a este que es mi objetivo? Y realmente informarse con gente que esté capacitada y cualificada para dar ese tipo de información. Volvemos un poco al tema del que estábamos hablando de la gente que divulga, la gente que hace TikTok, que sube fotos, vídeos en Instagram. ¿Cuánto daño hace? Pues mucho, cuando realmente no hay nada científico y puede afectarte a la salud. Porque él me dices, no, es que él empieza a hacer esto para verse guapo. Muy bien, vale, ¿quieres verte guapo o quieres verte saludable? O sea, la diferencia entre belleza y salud muchas veces es muy grande. Claro, Sí. ¿con qué finalidad estos chicos al final hacen uso, ¿no? De estas drogas, vamos. O sea, ¿cuál es la finalidad? Es un tema estético porque no creo que sea un aumento del rendimiento deportivo. Entonces, yo creo que también es querer alcanzar un estereotipo que está visto como bien. ¿Bien para quién? Y para mí, para la sociedad. El hombre musculoso, hay un poco, para mí, ese estereotipo como ideal, ¿no? Y que uno, ¿por qué quiere crecer rápido esa musculatura? ¿No? Es totalmente belleza, o sea, un tema estético, ¿verdad? Sí, realmente habría que analizar dónde viene esa necesidad de esa persona de necesitar conseguir una musculatura en un periodo de tiempo tan corto. O sea, verse fuerte. Sí. La finalidad sería para alcanzar ese estereotipo de hombre musculoso que está bien visto socialmente. Es como la mujer que quiere el estereotipo de mujer delgada. Pero necesitas una aceptación social. Claro. En este caso, los hombres tan musculados no son tan aceptados a nivel social. O sea, por lo que yo he estado viendo. O sea, digo a niveles extremos, como por ejemplo, porque si te pinchas, pero simplemente para conseguir masa muscular así rápido del típico chaval de gimnasio para la playa, etcétera, que cada vez se ve menos, o yo por lo menos lo veo menos, pero de la gente que estamos hablando, ¿no? O considero que estamos hablando. No, yo estaba hablando de esos, de los que se Sí. pinchan para buscar rápido, porque Claro, los pero es que otros... Johnny Skywalker... Vale, no, pero ese tío Claro. vamos a ver, es una excepción, es la locura dentro de un mundo, obviamente. Pero yo hablaba de ese tipo de chicos, de ese tipo de chavales. Porque si un chaval quiere competir en culturismo, y quiere competir en culturismo profesional, por desgracia tiene que pasar por esta situación. Tiene que pasar por el consumo de química. Y eso a mí no me parece mal que se sepa. Me parece bien que se sepa. Otra cosa es que si el exceso de información, vamos a llamarlo así, quizás está mal dicho, promueve el uso de estos fármacos. Por ejemplo, hay un divulgador famoso aquí en España. Sí. Antes se llamaba Héroe Fitness, ¿vale? Luego se empezó a drogar, a meterse química, y empezó a llamarse Villano Fitness. Se hizo un canal y se llamó Villano Fitness. Él explicó todo su progreso de forma natural, además tiene un físico espectacular, y luego se empezó a utilizar ese uso de química y contó qué cambios había formado en su cuerpo, y luego divulgó de diferentes fármacos que existen. ¿Vosotros creéis? Él divulgó desde un punto de vista divulgativo, incluso habló de dosis. Dosis, qué se tomaba, quién se tomaba el qué, etcétera. De hecho, ahora Vosotros- tiene una plataforma... De hecho, tiene ahora donde una plataforma comparte donde información sobre hace eso. cursos específicos para gente que se quiere empezar a pinchar. O sea, es como, si lo vas a hacer, hazlo bien. Entonces, yo quiero saber vuestra opinión desde un punto de vista externo, porque yo estoy muy metido en esto y tengo una opinión clara, ¿no?, sobre esto. A mí me gustaría saber vuestra opinión desde un punto de vista externo de esto. ¿Vosotros creéis, puede ser este caso o puede ser otro, que el exceso de información a veces puede ser perjudicial, o creéis que no? ¿Creéis que eso es muy paternalista y que tú le das la información y que la gente con ella gestione o funcione como sea? ¿Qué creéis? Es una pregunta difícil, ¿eh? Y aplicable a muchos campos. Se puede aplicar también a la nutrición. Sí, Sí, por exactamente. supuesto. El tema de ayuno intermitente, ¿no? Sí, O bueno, ese tipo de o cosas, ¿no? cualquier cosa. Cualquier o sea, es cosa. mejor aportar mucha información para que
cada cualquier uno decida. persona que esté en redes sociales con cualquier tipo de conocimiento base tenga esa información completa en la mano y gestione esa información, o es mejor dar poca información y mensajes como muy claros, aunque no sea... Al final en nutrición todo es depende, hay muchísimos grises, pero es mejor explicar todo el gris que hay entre blanco y negro, o decir en plan esto es así para que el mensaje llegue claro. Yo creo que es mejor poca información. Poca información veraz, pero poca información, porque por mucha información que des, puede que toda esa información que estés dando no sea aplicable a una persona. Entonces, ¿de qué te sirve tener mucha información si toda esa información que a mí me estás dando a mí no me sirve? Al final yo voy a creer que toda esa información que me estás dando es real, me va a servir, la voy a poner en práctica, y cuando vea que a mí no me sirve, voy a sentirme mucho peor. O sea, mi nivel de frustración va a aumentar. Entonces, creo que es necesario que se informe de una forma real y de una forma científica, pero no porque tengamos mucha más información quiere decir que tengamos más verdad. O sea, no porque demos más información, nuestra información nos va a hacer que nos carguemos de verdad. O sea, puede apoyar lo que estás diciendo, pero no tiene por qué ser real y funcionar con todo el mundo. Al final la ciencia unas veces dice una cosa, otras veces dice otra cosa, y no hay un porcentaje nunca del 100% de que te diga esto es así. Entonces, cuando trabajas con personas, por mucha información que le des, general o científica, puede que no les sirva. Tienes que trabajar exactamente con esa persona. Entonces, está muy bien la información, hay que saber recogerla, recepcionarla, aprender y saber hasta qué punto tú puedes moverte con esa información, cómo va a mejorar mi vida o con qué yo me tengo que quedar. Pero puede que la información que estás recibiendo aún siga sin ser suficiente para ti. Sí, a nivel más que mucho o poco, yo diría buena información, ¿no? Sí. Claro, quiero decir que al final que fomente la salud, por eso hablábamos de este caso del exceso de información, es que exceso o poco, en verdad, buena información, que tenga un impacto positivo en la población que está consumiendo el contenido o lo que sea. Para mí va por ahí el punto. O sea, que al final que fomente la buena salud. Claro, o sea, al final esta página que estáis hablando, es que no sé si lo he entendido bien. O sea, él empezó a hacerlo de manera natural. Sí. Sí. Musculación de forma natural. Sí, sí, y consiguió Bien. un físico espectacular de esa manera. Vale. Sin uso de fármacos. Y para mantenerlo empezó a usar fármacos, ¿no? No, para mejorar. Para mejorar. Para mantenerlo, no. Vale. Mantenerlo para nada. Claro, con fines estéticos, ¿no? Nos referimos. Sí, pero con fines estéticos dentro de un mundo estético que es el culturismo, que no tiene nada que ver con el mundo Es otra estético cosa. habitual. No, es no, otra claro, cosa. claro. Sí. Es otra exigencia al final. Pero es verdad que esa información lo puede utilizar una persona que no quiera dedicarse al culturismo con fines estéticos, sin llegar a ese nivel de musculación. También este hombre es una excepción dentro de este mundo. Claro. La mayoría de gente no quiere competir. Claro, entonces hay gente que sigue utilizando estos fármacos simplemente, o sea, con fines estéticos, pero nada que ver con el culturismo, que lo va a hacer igual. Yo conozco gente que ha comprado y se lo ha tomado por su cuenta. Entonces, con esta página, digamos que le daría información para hacerlo bien. Claro. ese hombre, ¿Sabes? Pero ese hombre prefiere que si lo van a consumir, por lo menos que lo hagan bien, porque lo van a hacer de todas maneras, a eso se refiere. Y Pero- que, Claro. Pero ¿Hasta qué punto de vista se Exactamente. promueve ese hecho con esa o información? estás facilitando esa información claro, porque es una que persona que no tenga totalmente, eso, no, yo no estaría de le acuerdo. cuesta. O sea, claro. no, porque tú no puedes garantizar que esa persona vaya a hacerlo bien por mucho que tú lo estés explicando. Tal Sí, cual. pero si no lo explicas, probablemente Lo lo va a haga hacer mal, porque no hay información al respecto. Ya, pero si, Claro. Es un mundo muy gris. pero si lo O sea, estás explicando, también un poco lo estás promoviendo. Claro, Por supuesto. ¿Y cuánto Por de, supuesto. y cuánto de responsable eres? Exacto. Quiero decir, es como, no, bueno, ya que la gente va a matarse, yo voy a enseñarles a hacerlo ¿Cómo? bien. Pero eso Claro. también se puede extrapolar al consumo de otras drogas. Por Sí, ejemplo, por supuesto. el cannabis. El consumo de cannabis, ¿no? Vimos una estadística que decía, porque hicimos un trabajo al respecto, vimos una estadística que decía básicamente que desde el 2000, creo que del 2014 al 2023, el consumo había aumentado una barbaridad. Bueno, no eran datos de 2020, era 2021, perdón. El consumo había aumentado una barbaridad. Pero la modificación de ese, es decir, las personas que empezaban a utilizarlo, por así decirlo, eran igual porcentualmente. ¿Qué quiere decir? Que la gente que lo quería probar ya lo había probado.
Y la gente que no lo quería probar, no lo había probado. O sea, también se había hecho, perdón, es que también falta esta información. Se había hecho una encuesta preguntando a la gente si habían probado alguna vez el cannabis. Entonces, un porcentaje decía que sí y un porcentaje decía que no. La mayoría decía que sí. Esto hay que resaltarlo. La encuesta era entre chavales de 14 años, creo, hasta 60 y pico. La mayoría decía que sí, ¿vale? Que había en algún momento de su vida había probado el cannabis. Pero esa encuesta también se hizo si probarían el cannabis si no lo han probado todavía. Y la mayoría de gente, la gente que decía que sí, lo había probado, y la gente que decía que no, no lo había probado. Es decir, no habían diferencias. No sé si me estoy explicando. Que si aunque legalizasen el cannabis, esa gente que no lo había probado, no lo iba a probar. Y la gente que sí lo iba a probar igualmente, fuese legal o no. Entonces, a eso me refiero. Es algo muy gris. Porque si yo no sé muy bien cómo consumir una droga, quizá la consuma de manera incorrecta, mucho más perjudicial. Como, por ejemplo, una de las campañas que hubo fue cuando estaba el tema de la heroína, el facilitar esas jeringas nuevas, el cambiarlas por las ya usadas para evitar la dispersión del SIDA, por ejemplo, ¿no? En este caso. Ya sé que son cosas distintas, ¿eh? Porque una busca un objetivo estético, la otra es un objetivo... No sé una cómo adicción llamarlo. al final. Sí, claro. pero yo creo, bueno, eso es otro tema. Tal cual. Adicción a los esteroides, Sí, sí. bueno, eso es otro tema también distinto. Pero, por ejemplo... Lo que quiero decir es que es muy gris. Sí, sin duda. O sea, mi punto de vista es que es muy gris. Yo no sé si estoy de acuerdo con que haya... O sea, yo sí que estoy de acuerdo con que haya esa información, pero no sé si estoy de acuerdo con que esa información pueda ser accesible a todo el mundo. Esa es mi pregunta, o sea, el tema real, ¿no? Porque este hombre, por ejemplo, cuando promueve esta información, lo hace YouTube, ¿no? Y aunque tú pongas en YouTube los vídeos más 18, que yo no sé si en este caso lo están, cualquiera puede hacerse una cuenta. Yo mismo tengo una cuenta que teóricamente nací en el 94 para poder ver vídeos cuando era más pequeño. Y yo creo que aún no lo he cambiado, por cierto. Pero es muy fácil hacerlo, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a esos vídeos, o puede tener acceso a esos vídeos. Entonces, ¿hasta qué punto este acceso a la información puede ser perjudicial? Puede ser que no. Si limitamos el acceso a la información, ¿estamos siendo paternalistas? Claro, pero ¿cómo limitas esa información? O sea, ese No acceso. subiéndola a YouTube. ¿Y dónde lo pones? Haciendo referencia ¿Para a algo quién? que sea más difícil. Claro, es muy difícil. ¿Para quién? Para gente que vaya a competir. Entonces, la gente que no va a competir no tiene acceso a eso. Pero por lo menos para gente mayor de edad. Bueno, Si quieres que marcar un límite, por lo menos que sea mayor de edad. pero es que al final hay muchísimos ejemplos que te podría poner y no voy a nombrar aquí que están puestos para mayor de edad y no se cumple eso tampoco. Ya lo sé. Entonces, A eso me refiero. A es eso complicado. Me refiero. Sí, sí. Porque al final, por mucho que a nivel legal pongamos un límite, va a seguir pasando lo mismo. No, la información que se comparte en redes yo creo que no tiene edad, por mucho que lo intentemos disfrazar de que es información para mayores de 18, no es real. O sea, cualquiera puede acceder, tenga la edad que tenga, a cualquier tipo de información, aunque hayamos puesto que no se puede acceder siendo menor de edad. Entonces, es un riesgo. Yo soy partidaria de que las que creen que la ignorancia mata, pero creo que a veces la sobreinformación también, sobre todo si no sabes cómo gestionar esa sobreinformación. Y para eso creo que tienes que estar cualificado y capacitado, y no todo el mundo lo está. O sea, a mí yo puedo leer o puedo ver un vídeo de cómo se hace una operación de apendicitis, y eso no significa que yo vaya a poder quitar el apéndice a Lucila ahora mismo. Sí, y con respecto a la nutrición, el hecho de que hay tanta sobreinformación de muchos temas, también uno busca que generar un impacto positivo en la población y en la gente que lo consume, pero al final me encuentro con personas que me dicen, es que yo ya no sé qué creer porque uno me dice una cosa, el otro me dice otra, entonces ¿con qué me quedo? Entonces al final, bueno, pasan estas cosas que uno no sabe, ¿no? Termina confundiendo más que aclarando, o sea... Al final, el otro día estábamos hablando, Lucila y yo, con el tema de las legumbres, que hicieron un post sobre los antinutrientes de las legumbres. Que no podías consumir harina de legumbres como en exceso por el tema de los antinutrientes. Y está el post lleno de comentarios diciendo, es que no paráis de decir, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, no puedo comer... ¿Significa que el post está mal? No, te está dando información, pero población general que no para de ver... las legumbres son buenísimas. Día de las legumbres son buenísimas. Come de todo, legumbres, tortitas de legumbres, de todo. Que hay que porque son incluirlas. buenísimas, que hay que incluirlas. Que la gente come poco y hay que aumentar su consumo. Que tiene un montón de beneficios. Y luego, por otra parte, me está diciendo que no puedo consumir este tipo de alimentos porque son malos, entre comillas, tienen antinutrientes que van a hacer que tenga déficit de un montón de vitaminas y minerales. Entonces yo entiendo que como población general, o sea, tenga como diciendo ¿qué hago? Y estaba lleno de comentarios diciendo, es que ¿qué como?
Porque no paráis de hacer lo mismo con el tema del huevo, que ahora comentaremos, con el tema de un montón de cosas. El problema está en la forma en que lo comunican, porque es cierto que la legumbre tiene antinutrientes, pero claro, hay formas de disminuir estos antinutrientes y, qué sé yo, al final es esto, es la forma en que lo comunican que termina causando confusión, ¿no? Pero bueno, sí, es muy polémico también eso. Entonces, o sea, dejas de compartirlo para que la gente no se líe y en vez de dar información, o sea, se supone que tú divulgas para acercar la nutrición a la población, pero muchas veces lo que estás haciendo es marearla más aún de lo que ya está. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Yo creo que no hay equilibrio. Yo creo que es complicado, pero tampoco es tan complicado, porque hay mucho titular populista en las redes sociales. O sea, si a ti te ponen un símbolo de alarma y te ponen ¡cuidado con las legumbres! Sí. Vale, pues tío, cuidado con las legumbres, que me vas a sacar una navaja y me van a rajar. Pues no sé, igual me paso toda la vida comiendo lentejas y nunca me pasa nada. Entonces, a eso me refiero, que hay que tener cuidado, y al revés también. El brócoli, lo mejor que hay del mundo. Sí, bueno, hiervo el brócoli y ya se acabó lo mejor que hay del mundo. A eso me refiero. Ese tipo de cosas que yo creo que se les intenta dar a veces un beneficio o lo contrario, ¿no? Algo negativo a la alimentación, cuando si estudias un poco y conoces un poco del tema, sabes que primero la palabra es depende. Esa es la primera palabra. Y segundo, que sabes que hay muchísimas pérdidas a nivel nutricional o incluso ganancias o formas de hacer las cosas. Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, cuando nos dieron la charla esta sobre enfermedad renal en el congreso, pues Sí. la chica que comentaba hablaba de ciertos minerales que se perdían gracias a cocinar pues lo que fuese, y hablaba de pérdidas del 90 y pico %. Y solamente con un hervido de 10 minutos, pérdidas del 95% de ese mineral. Entonces, hasta en ese sentido también me llama la atención, ¿no? Que todo sea malo, que todo sea bueno, cuando no puedes decir que nada es malo ni nada es bueno, porque primero depende de dónde venga, de lo que tenga, cómo lo hayas tratado tú a ese alimento, cuándo lo consumas, quién lo consuma, cómo lo consuma. Es una locura. O sea, entonces a mí sí que me parece que se puede hacer, que puedes a lo mejor comentar esto, se ha visto que, podría ser que, o hacerlo de alguna manera para que no sea tan evidente y no te pongan una señal de alarma y te pongan una lenteja, yo qué sé, cometiendo un atentado, ¿sabes? A eso me refiero. Sí. ¿No creen que el foco está mal puesto, no? Hablamos de repente de los antinutrientes de las legumbres, el arsénico del arroz, del brócoli, bueno, hablamos de... Y al final el foco no está puesto en los ultraprocesados, por ejemplo, no hablamos nada de eso, ¿no? Normalmente, que no sé qué opinan. Yo creo que la gente está muy cansada también de Claro. los procesados, de hablar de eso, porque ha hecho mucho daño también el movimiento real fooding, ya lo digo desde aquí. Claro. Ha hecho mucho daño y yo creo también el hartazgo de... me está diciendo este señor que me coma literalmente la lechuga sin haberla quitado del campo. O sea, déjame en Claro. paz. Suéltame el Pero brazo, ahí por está el favor. extremo también de consumir Claro. todo orgánico al final, que no está al alcance de todos, por cierto. Digo, para mí el foco está mal puesto. Es Pero que, bueno, además, yo creo que no se habla tanto de los ultraprocesados porque la mayoría de personas saben. O sea, yo en consulta lo veo, todo el mundo sabe, en plan, el tema de los ultraprocesados lo tienes metido en la cabeza. Sabes que es bueno comer fruta, que es bueno comer verdura, pero que tengas el conocimiento no significa que tengas la capacidad de aplicarlo a tu día a día, por ya sea ritmo de vida, ya sea por lo que sea. Entonces, muchas veces me encuentro gente que pues, sabe que las verduras son buenas, pero no las incluye, pero en cambio quita el pan, me dice, no, yo no como pan en la cena, como muy bien, no como pan en la cena, porque han visto que el pan, pues lo que sea. Es como que, o sea, vamos mucho a profundizar y las bases se supone que están claras en la población, pero en realidad no. Es como Exacto. hay un caos. exacto, que- para mí las bases no están claras. Exactamente. Entonces, confundimos más Sí. de lo que aclaramos. Sí. No lo están, las bases no están claras y además creo que hacemos flaco favor con divulgaciones como las que decía ahora Raúl, en las que ponemos alimentos y hablamos de las cosas negativas de los alimentos. O sea, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de los alimentos en forma positiva, de decir qué son las cosas buenas que tiene cada alimento, más que las cosas malas, sobre todo cuando estamos hablando pues, de frutas, de verduras, de legumbres, de alimentos que deben de ser parte de nuestra base, de nuestra dieta. Hay que ponerlas en positivo y menos en negativo para no llevar a la gente de los extremos a decir no lo consumo porque acabo de escuchar un vídeo en el que dicen que tienen antinutrientes. Entonces yo ya Exacto. no voy a volver a comer legumbres. Al final Claro. la gente siempre se queda con la parte más básica que ha escuchado y la parte más básica es son malas. Sí, muchas veces es
es más fácil eliminar alimentos de la comida, de la alimentación habitual que incluirlos. Siempre. Porque he escuchado que esto es malo, lo elimino, pero he escuchado que aumentar el consumo de verduras en mi día a día es bueno, pues igual, o sea, no lo hago por el motivo que sea, por mucho que sepa, por mucho que Carlos Ríos me haya dicho que solo puedo comer un 10% de ultraprocesados y luego saque un croissant saludable. Lo siento, Bueno, tenía que decir. Eso ya es ¿Sabes? el colmo. Pero yo creo que un poco el mensaje que a lo mejor queremos dar, hablo por todos, pero es un poco tal, que si alguien te dice que un alimento que solo tiene un ingrediente, es decir, que es uno solo, ¿vale? Yo qué sé, Sí, por una ejemplo, manzana. el huevo, una manzana, un brócoli, un trozo de carne, te dice que ese alimento solo por sí mismo es malo, huye de eso y duda y pregúntate por qué la carne da cáncer. Y si la carne da cáncer, ¿qué cojones da todo lo demás? Entonces, yo simplemente, yo no estoy diciendo nada de si la carne da cáncer, si no da cáncer, si el huevo es malo o bueno, no. Te estoy diciendo duda, y si estás hablando de un alimento que solo tenga un ingrediente y que solo sea eso, duda, o sea, piensa, seguro que esto es así. Seguro que me tengo que fiar de este señor que pone que es no sé qué. Bueno, es otro tema también. Sí, y al final que no todo es blanco y negro, o sea, al final, pues... Depende mucho de la frecuencia y la dosis Sí, también, ¿no? Exactamente. Que no va a pasar nada, no es como es un croissant. El tema es cuando uno come, claro, al final todos los días. La frecuencia, ¿no? Con la que uno lo haga. Entonces, mensajes radicales, no. Mensajes radicales no. Decir creo algo que- así es muy ignorante. Sí, y que tampoco hace falta aplicarlo al 100% en tu día a día de... Pues el brócoli me han dicho que es súper bueno, voy a comerlo todos los días hasta para desayunar, ¿sabes? O sea... Esto me viene un poco a preguntar, y ya saliendo un poco de las redes sociales, que nos hemos hecho ahí una bola, es, entonces, tanto que decís, ¿cuál es la nutrición habitual de un nutricionista? O de una persona que es casi nutricionista. Y- ¿Qué coméis vosotros a lo largo del día para decir luego que el brócoli es bueno o malo? Y yo incluyo una pregunta que luego si queréis la dejamos aparte y hablamos. ¿Hasta qué punto os ha afectado a vosotras estudiar nutrición en vuestra dieta? O sea, ¿qué coméis hoy por hoy? ¿Por qué? Y si antes comíais de forma diferente antes de empezar la nutrición, o sea, estudiar esto. Pregunta difícil también. Pregunta difícil. Sí, comía diferente, sí, claro. Claro Sí, que comía igual. diferente. O sea, muy diferente. Muy diferente. Yo he tenido la suerte de estar haciendo las prácticas en un centro, era un centro de mayores, y me he dado cuenta de que las generaciones que van por encima de nosotros tienen un consumo de frutas y verduras muy alto, que para nada es el consumo de frutas y verduras que tenía yo antes de empezar la carrera. O sea, para mí la fruta y la verdura era algo de, bueno, sí, mi madre me lo ponía, era bueno. Mi madre era la divulgadora cuando yo era pequeña y mi divulgadora me decía que la fruta y la verdura eran muy buena, pero a mí tampoco me gustaba mucho, entonces en cuanto pude la quité de mi dieta. Y cuando empecé a estudiar la carrera es cuando realmente empiezas a ver la importancia, porque hasta entonces era solo, bueno, es parte de mi dieta, pero de una dieta que además estoy obligada a tener porque en mi casa cocina mi madre. Entonces, sí, para mí sí que ha cambiado mucho mi dieta y considero que además en nuestras generaciones y en las que vienen por debajo sí que hay que cambiar mucho la dieta por el bajo consumo de fruta y de verdura. ¿Y qué has comido hoy? Hoy he comido ensalada. ¿Ensalada? ¿Con qué más? Hoy has tenido suerte con 2 lonchitas de jamón serrano. Muy bien. A ver, yo trato de aplicar la verdad en la nutrición en mi vida, o sea, experimento un poco conmigo, siempre. Sí es cierto que antes de estudiar nutrición comía súper diferente, al final comía lo que preparaba mi mamá y mi papá en casa, pero sí, es que fui cambiando mucho la alimentación, la verdad. Fui experimentando al principio, estuvo la era de no grasa, esta era, ¿no? De la grasa es mala, tal, entonces era todo sin grasa, y luego nos dimos cuenta que la grasa era buena. Entonces, bueno, complicado, pero ya les digo, sí que cambió mucho mi alimentación y experimento muchísimo conmigo. Al final, a la hora... Pero a ver, que nada, que también como de todo, ¿no? O sea... No vamos a negar esas meriendas que nos Claro, hemos hecho. exactamente, es verdad. O sea, ahora no vamos a negarlo. Por favor. No, de hecho, un poco también mi pregunta iba un poco por ahí, porque yo, personalmente, consumo lo que me da la gana. O sea, Claro. yo no me limito en ningún tipo de comida. Yo si me voy a un buffet libre japonés, pues me como el buffet libre entero. Si me voy a un sitio donde hacen
cordero y tengo que beber vino, y eso que a mí no me gusta el vino, pues tío, si es lo que hacen allí, yo lo voy a probar todo, Por ¿sabes? supuesto. Quiero decir, yo no me limito en nada y en mi día a día también consumo tal. Quizá el cambio que he pasado de mi dieta de antes de empezar a estudiar algo relacionado con la alimentación a mi dieta después de estudiar la alimentación ha sido esa. Ha sido que yo pensaba que me tenía que limitar X cosas, luego me di cuenta que tenía que aumentar otras y al final ese caos, ¿no? Lo que decía Lucila, primero poca grasa, luego poco hidrato, luego que si mucha proteína, luego que si no sé qué. Y al final ese caos me ha llevado al punto en el que entiendo que la nutrición es algo que ocurre todos los días, que todos los días tenemos que comer y literalmente como lo que me da la gana dentro de mis márgenes que yo considero positivos. Y yo casi me fijo más a nivel de que una dieta aporte todos los nutrientes que yo considero que son necesarios para mi vida que quitarme cosas. Yo con esto no estoy diciendo cómete 80 donuts en un día. No estoy diciendo eso porque al final no es lo que hago, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo, por ejemplo, intento, si ese día por temas de tiempo voy a comer, yo qué sé, arroz basmati de 1 minuto, una pechuga de pollo a la plancha toma leche y un bote de champiñones de bote de lata, pues por lo menos como arroz, pollo y champiñones. Y me da igual un poco cómo haya venido y todo eso, intento que esa comida aporte todos los nutrientes que yo necesito, que son carbohidratos, la grasa, el aceite, poco que he echado, o frutos secos, le puedo echar también. Y la proteína que venga de la carne. Yo creo que ese es el cambio más fuerte que he hecho. Es decir, no limitarme absolutamente nada y conocer, en función de la etapa en la que estoy de mi vida, cómo tengo que comer y a partir de ahí elegir cómo quiero comer. Yo creo que eso es un poco... Es difícil, yo creo que es difícil. Es complicado sí. porque además, en lo que has comentado antes del proceso que has pasado como Lucía hasta llegar ahí, o sea, yo también empecé así de simplemente interesándome por la nutrición, es como bajo en grasas, etcétera, con un objetivo sobre todo muy estético, porque además también coincidió con empezar el gimnasio. Era como de toda información nueva, toda información la absorbo y la aplico a mi vida y luego te vas dando cuenta de que ahí no es. De que vas incluyendo, pues, o sea, vas viendo que al final la nutrición también es incluir todos los nutrientes, como decía Raúl, en tu día a día y jugar con eso, sin tampoco obsesionarse de es que hoy pues no me he comido la proteína que creo que en mi cabeza que necesito, etcétera, pues lo que sea, voy a compensarlo con la cena, voy a meter mucha proteína, o sea, al final es encontrar el equilibrio un poco del conocimiento que tenemos, incorporar los nutrientes a tu día a día y sobre todo disfrutar, que es lo que yo, por ejemplo, al inicio no estaba tan centrada en la alimentación, en tan disfrutar o tener más en cuenta pues los días que comía diferente, de salir a comer, etcétera. Es como que sí que lo tenía más en cuenta. Ahora mismo, mi día a día, o sea, no pienso en ello, simplemente pues el otro día Lucila y yo nos comimos una chocotorta. Muy buena, por cierto. Muy buena, por cierto. Y pues también hemos comido todos juntos pues un Claro. montón de dulces y cosas, alimentos que no son considerados, bueno, aunque en realidad la mayoría de veces que hemos comido juntos ha sido con comida casera. Sí, sí. También es verdad que Lucila cocina muy bien. No, pero es que no está reñido una cosa con la otra. Es No, que no, por eso, a por veces eso. parece que la cosa saludable tiene que ser mala y nos comimos que era una quiche de Sí. espinaca, queso Sí, claro. y la pasta creo que hay aquí, ¿no? O algo así, Sí, era una sí. movida. También hicimos pequeños. Sí, muy bien. Claro, ese tipo de salsa cosas. Y eso, claro, es que ¿por qué tiene que ser Claro, mala? Que, a ver, Exactamente. es que al final la alimentación no tiene solamente la función de nutrir, ¿no? Claro. También de disfrutar, hacer, claro. disfrutar, claro, y compartir tal cual. Sobre todo en este país tiene una función social muy grande, Sí, sí, claro. para bien y para mal. Al Sí, final sí, sí. todo lo hacemos comiendo, todo lo celebramos comiendo y parece que si no comemos no estamos disfrutando. Porque al final la alimentación también, como decía Andrea, es una parte de disfrutar. Un alimento u otro lo estoy comiendo, lo estoy consumiendo y estoy disfrutando de él. Claro, independientemente de que, o sea, porque hay mucha gente que disfruta cuando sale a comer fuera, pero en el día a día no considera disfrutar la comida. Al final, si tú comes en tu día a día, o sea, yo lo que como hoy, yo lo disfruto igualmente porque es comida que me gusta, aunque sea saludable, o sea, quiero decir, aunque no esté considerado como no saludable. O sea, no sé si me entendéis. O sea, disfruto igual un donut que pues las comidas que me como en el día a día a lo largo del día. Y yo creo que eso también está bien porque es como si no disfrutas de todas tus comidas, ¿qué estás haciendo? Claro, algo estás haciendo mal. Pero Claro. claro, eso también, por ejemplo, es un poco complicado. Porque depende de cómo analices cuál es el mensaje que quieres mostrar a la gente, ¿no? Ya no hablando de nosotros, ahora mismo simplemente nosotros hemos dicho lo que hacemos, Sí. cada uno lo puede tomar como le dé la gana. Pero es verdad que si tú a lo mejor dices esto, puede ocurrir que una persona
piense, pues entonces me como lo que me dé la gana. Claro, no, o sea, me refiero a disfrutar dentro de comer saludable. O sea, mi mensaje es comer saludable. Comiendo está saludable bueno. también puedes disfrutar de la comida. La comida saludable está muy buena y una cosa no está reñida con la otra. Exactamente, pero también hay que aprender de nutrición. Claro. Y hay que aprender también de cocina, un poco. aunque Claro, sea. entonces... Un poco, no mucho. Claro, Pero entonces con un aquí va poco otro ya te tema vale, o sea, polémico. con un poco te sirve para sobrevivir y para comer a gusto. Entonces, quiero decir, con un poco te sobra, pero es que hay gente que no sabe ni un poco. Pero ¿quieres sobrevivir o disfrutar? Puedes sobrevivir y disfrutar. Yo sobrevivo y disfruto. Pero es que estás diciendo que para comer, digamos, para encontrar ese equilibrio del que estamos hablando, necesitas formarte en ello un poco. Sí, 100%. Claro, Estoy de entonces al acuerdo con final eso. estamos convirtiendo, no hablo por ti, me refiero a nivel de sociedad, estamos convirtiendo algo básico como es nutrirse en que necesitas informarte para poder hacerlo bien y para poder disfrutar. Sí. Porque si no tienes conocimientos y te dejas llevar por la marea de empresas, de anuncios, de etcétera, y de la vida y del estrés, no te puedes nutrir bien. Ahí está, es que tú misma lo has dicho, o sea, creo que estábamos hablando justo de lo mismo, o sea, no es que no tengas conocimientos, es que no te dejes arrastrar por la marea, al final la marea social que nos hace a no nutrirnos bien, como estabas diciendo, para llamarlo de una forma que sea políticamente correcta. La marea social, o sea, se refieren a la industria alimenticia, porque Sí, es la sí, que sí. tiene poder, Por ¿no? Al ejemplo, final. sí. Sí, sí, tal cual. Porque, por ejemplo, o sea, ahora mismo que llega el verano, es que el otro día, ayer creo que fue, vi el anuncio de Actimel, ¿vale? No me quiero meter con Actimel, pero es como ningún alimento refuerza más tus defensas, pues te tienes que informar de que igual que te puede gustar y todo lo que quieras, pero igual ese producto, o sea, mucha gente lo compra porque dice, bueno, para mis hijos, que así se ponen menos malos, ¿vale? Igual te tienes que informar de que quizás ese producto no está haciendo que tus hijos estén menos malos. Claro, entender el poder que tiene la industria alimenticia, que al final la finalidad de ellos es vender. Lo que pasa con la leche de vaca. No sé si les ha pasado que muchas madres preocupadas si su hijo no consume leche de vaca, si eso va a dificultar su aporte de calcio. Bueno, Sí, el ¿qué opinan? crecimiento. Por ejemplo, eso es un mensaje que la industria alimenticia nos viene dando desde hace años. Y eso es un tema también muy polémico, porque al final el calcio está en muchos alimentos. Entonces nosotros, en verdad, no damos alimentos, sino que damos nutrientes, y los nutrientes están en muchos alimentos. Pero a mí me parece más grave todavía lo descarados que son algunas empresas de hacer estas cosas. Porque es verdad que existe ese mensaje de la industria de lechera, que de hecho ahora es todo lo contrario, ¿no? Y ahora busca una imagen un poquito más de pureza. En el sentido, sale Sí. el señor con todo el bigote manchado, o la señora con todo el bigote manchado de leche, que dices, tío, qué asco. Y además estás en medio del campo, esa leche espero que la hayas pasteurizado. Porque es que si no, es horrible lo que me estás diciendo. Eso por un lado. Pero es que la otra es la imagen ahora, los anuncios de McDonald's, que yo aplaudo. Sí. Esos anuncios son buenísimos. He visto ya dos que son cojonudos. Uno que era tu McFlurry 16 días antes de que lo consumas. Y está un señor con una vaca al lado. Y pienso, a lo mismo con las hamburguesas, perro. Tu hamburguesa 16 días antes que lo consumas. Es que son cosas curiosas, ¿no? Y que al final nos venden un poco, nos intentan vender la moto, los publicistas, que en ese sentido lo hacen muy bien. Sí, bueno, Ole por ellos, de que al final estamos comiendo pues un alimento saludable y todo. Sí, cuando tu A ver, que a veces objetivo... está bien, ¿eh? Yo creo que tu objetivo no tiene que ser vender eso. Tu objetivo tiene que ser vender, vente aquí con tus amigos, come esto tranquilamente. Pero mi pregunta es, ¿y por qué no hay una asignatura, por ejemplo, de nutrición en primaria? ¿Por qué nutrición no es literalmente una asignatura específica? A ver, Eso es... respecto a esto, o sea, porque mi hermana ahora mismo está en la ESO y sí que tiene, dentro de la asignatura de biología, creo que se llama Sí. ahora, tienen un tema específico de nutrición que les enseñan el método del plato, ¿vale? Y hay algunas cosas que cojean, pero eso, por ejemplo, nuestra generación, o por lo menos en mi colegio, yo no lo he tenido eso. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero Entonces- aún así, no me parece suficiente un No, tema. no es suficiente, obviamente. A mí me han Debería haber una explicado la asignatura, célula pero vegetal y ya no me acuerdo. Bueno, yo creo que- ahora sí, pero por otro motivo. han introducido como esa asignatura para lavarse un poco las manos y decir, bueno, estamos enseñando nutrición, pero en realidad no es efectivo, porque bueno, las cifras lo dicen, o sea, hemos hablado muchas veces de consumo de alimentos azucarados, del tema de pues, bebidas energéticas y bueno, de un montón de cosas, entonces no está funcionando. Así que debería, pero también digo, esta asignatura de nutrición que queremos introducir, bueno, o por lo menos lo que ha dicho Raúl, debería estar dirigida por un profesional, o sea, dietista nutricionista. No un profesor que se haya formado y les explique 4 tonterías
y luego no se les quede nada, ¿no? Alguien de verdad con interés de educar a esos futuros adultos a que se alimenten bien. Alguien con ganas, que se lo haga ameno y entretenido, con recetas de cocina, que es rico, comer saludable. Bueno, eso es muy complicado. Ya, Yo creo que eso obviamente. ya es utópico. Hombre, porque es complicado la carrera de nutrición. La que te da historia te está dando matemáticas, Ya y no, te está dando obviamente. castellano, pues es normal que no vayas a contar, pues no, el nutricionista va a ir ahí a Pues explicártelo. estaría bien, la No, verdad. pero estaría bien que hubiese una asignatura que se llama nutrición y que yo en la carrera de magisterio estudie también nutrición y cuando llegue a los niños le explique nutrición y yo no le estoy explicando, cómo aplicar el ayuno intermitente en un deportista vegano No, obviamente. que mide 2 metros y pesa 400 kilos. No, yo no estoy diciendo eso. Pero, coño, a comer un poquito bien. Tampoco quiero decir, no creo que sea algo tan diferente como explicarle la hipotenusa y los catetos. No, porque O es algo mucho tan más diferente que fácil. decir que pasó en el 33 en España. No es tan diferente, bajo mi punto de vista. Yo creo que es fácil, sencillo de aplicar y Y lo puedes hacer muy dinámico también. lo puedes hacer muy dinámico y encima es comer, que comes todos los días, tío. Pero no todos los días tienes que estudiar X. Mira, no me voy a aprender con el teorema de Pitágoras, pero no todos los días tienes que calcular a ver qué altura tiene este árbol gracias a estas 2 medidas que he tomado. Pues no, pero en cambio todos los días estás bebiendo agua, todos los días te estás comiendo un trozo de pollo, todos los días estás comiendo lo que sea. O sea, es que a mí me parece ridículo, de verdad, que no se haya aplicado aún. Ya, pero es que por otra parte también las familias muchas veces no son conscientes tampoco de ello. Aunque cada vez más con el tema del baby led weaning, que hicimos un trabajo los 4, que es lo de la alimentación complementaria del bebé, por si alguien no lo conoce. Cada vez más familias también están formándose en estos temas para incluir a los niños en una alimentación, digamos, más saludable y que empiecen desde niños a hacer sus propias... No te digo que te haga un arroz al horno con 5 años, pero sí que, o sea, eso, incluir al niño en empezar a comer mejor, en ser conscientes también de la alimentación saludable. Entonces esas familias ya están formadas, ya tienen una base. Pero ahora mismo, si, por ejemplo... No digo que sea todos los casos, pero si en clase a tu hijo le explican pues que hay que comer más verduras, etcétera, y le dan clase de nutrición, sí, el niño puede ser un activo en tu casa que incorpore esos conocimientos de la alimentación saludable, pero si en tu casa tampoco son conscientes, muchas veces por el hecho de ser niños, se les anula, entre comillas, que esto es otro tema, y tampoco les beneficia a ellos. Entonces al final, o sea, es cambiar a la sociedad entera. No, pero dan por saco. O sea, es como cuando se hizo la campaña de dejar de fumar y se decía en las escuelas, fumar mata. Y entonces el niño te llegaba a casa, veía con un paquete de tabaco y decía, te vas a morir. Claro, pero ¿qué vas a decir con la alimentación? Comer No. donuts mata. O sea, No, quiero pero decir- puedes plantear el mensaje de otra forma, O obviamente. sea, sí, no, me refiero que ese mensaje que has dicho de mensaje de fumar es como muy fuerte. Es como que a los niños se les queda. Claro. De si no le digo esto a mi padre se va a morir. O sea, pero con la alimentación... La DGT tuvo también un anuncio parecido en el que usaba a los niños diciendo no corras papá o no corras mamá, era algo así. Pues al final los niños tienen mucho poder en las familias y sí, yo sí creo que debería de darse toda esta información a nivel educativo. O sea, no sé si en primaria o en secundaria o quizá en los dos la nutrición debería de estar presente y no lo está. No es suficiente con que estemos intentando mejorar los menús de los colegios. También hay que mejorar los menús de las casas y hay que darle la información a los niños. A ellos es a los que hay que empezar a darle la información. Sí, la verdad es que... Bueno, Lucía, ¿ibas a decir algo? No, es que estaba pensando porque estos últimos años, ¿no? La importancia de tener una asignatura de nutrición o que la población entienda, es que yo creo que lo que cambió este último tiempo, a diferencia de, como hablaba Pili, de las generaciones anteriores a nosotros, posteriores a nosotros, es la influencia, claro, los nuevos alimentos, ¿no? De repente la cantidad de nuevos alimentos que hay, entonces la gente tiene que estar más formada en la materia, porque me preguntaba, a ver, en la época de nuestros padres ni se hablaba de estos temas de nutrición, ¿no? No. Y yo pienso, ¿y por qué últimamente vemos la importancia? Y porque realmente estamos inmersos en una cantidad de alimentos que, claro, la gente ya no sabe ni lo que come. Entonces tenemos que estar formados para leer esas etiquetas, para ver qué estamos realmente comiendo, porque estamos ya lejos de lo que era nuestra alimentación, ¿no? Sí. ¿No? Con todo nada. Sí, además me parece maravilloso que haya esa disparidad y esa cantidad de alimentos diferentes de cada tipo. Claro, porque al final tenemos recursos más fáciles y sabemos utilizarlos para alimentarnos en nuestro día a día. Como lo que has dicho antes, de no tengo tiempo, me como champiñones en un bote
y arroz Claro. un minuto, lo que sea. Al final Es te que facilita comer es una saludable. cosa que siempre decimos aquí, utilizar la tecnología alimentaria, que para eso está. Para eso Claro. una persona ha estudiado cómo autoclavar unos champiñones en una lata. Para que te los comas tú luego tranquilamente. O una persona ha estudiado cómo meter en un minuto en el microondas una cantidad de arroz y que tú te la puedas comer directamente. Por eso, no sé, yo apoyo a eso. ¿Tenéis algo más ¿Algo más que añadir? añadir? Sí, antes esos de son pasar al los siguiente buenos ultraprocesados. tema? Claro. Todo lo que venga en bote, que nos ayuda mucho el día al día. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquito al siguiente tema, ¿no? Sí. Ya un poco más complicado. Quizás. ¿Pasas tú? ¿Paso yo? Pasa tú si quieres. Vale, en este programa, pongo a los telespectadores en contexto, en este programa se ha hablado previamente del tema de la gordofobia. Hablamos por una polémica que hubo con el Chocas. No sé si sois conocedoras de esa polémica. Pilar creo que me ha dicho que sí. Lucila Yo no. me ha dicho que no. ¿Vale? Pues básicamente un streamer conocido y muy polémico en España por otros motivos que no voy a nombrar ahora mismo, hizo un speech hablando sobre que si estabas gordo, básicamente, casi parafraseando a esta persona, que si estabas gordo era porque eras un vago o porque comías mal y que el porcentaje de personas que estaban gordas por tener una enfermedad era muy bajo, ¿vale? Entonces, en este programa, básicamente dimos un poco nuestra opinión y dijimos que el tema del sobrepeso y la obesidad, sobre todo la obesidad, es algo multifactorial y que no depende de si yo hago deporte, si dejo de hacer deporte, si corro o no corro, si como bien o como mal, ¿no? Que es multifactorial y que depende de tantas cosas que es muy complicado dar un mensaje pues muy reducido al respecto. Eso es un poco lo que veníamos a venir. Sí, y sumado a esto... ¿Quieres que diga todas las polémicas que ha habido y hablamos? Sí, sobre todo di la última, que yo creo que enlaza Que es la muy más bien con actual. esta. La siguiente fue porque se le culpó a Ibai, otro streamer, de que por hacer un proceso de pérdida de peso y compartirlo y fallar al respecto, porque yo creo que la polémica fue por falló al respecto, dijo como que había fallado, como si fuera una derrota para el personal, se le acusó de ser gordófobo por compartir que la obesidad era algo negativo. Pues es un poco el mensaje más o menos que Sí. se quiso dar. Y por último, la última de todas es que un vídeo muy polémico que hubo donde Mara Jiménez, si no me equivoco, Sí, Mara Jiménez, que ha estuvo escrito un presentando libro. sus libros sobre la gordofobia Sí. en la FNAC, creo que fue en Madrid, y entonces entró un señor y le increpó en su Sí, o sea, yo he visto el vídeo completo y se ve que estaba haciendo como muchas preguntas, muchísimas. Y ya como ya estaban como bastante cansados de él y lo último creo que fue... no sé cómo estaba, pero el caso es que le dijo Mara, ¿y qué solución tienes tú para la obesidad o algo así? Sí. Y dijo, hacer ejercicio y dieta estricta o algo Sí. así. Y lo echaron, o sea, al final estuvieron discutiendo y lo echaron. ¿Vale? Entonces ha habido polémica también con eso, porque mucha gente, he visto muchos comentarios aplaudiendo a ese hombre y he visto otros pues aplaudiendo a ella. Entonces, o sea, con todo este contexto, Sí, ¿qué pero pensáis? Igual vamos con Pilar, que es la que Sí. conoce más el tema. Sí. ¿Qué opinas sobre estos? Habla de lo que quieras. Sí, de lo que quieras, en general. Con todo lo que hemos hablado. A ver, yo he visto quizá las tres polémicas. Mi opinión es que no se debe normalizar la obesidad. Pero también es cierto que no podemos meternos en la libertad de una persona porque no la conocemos. Entonces, como persona que va a ser nutricionista, que se va a dedicar a la salud, a promover la salud, creo que el mensaje de que favorece la obesidad no es un mensaje correcto. Creo que el mensaje tiene que ser que cada persona es libre y no podemos meternos en las vidas de otras personas. Creo que ese es el mensaje y creo que se distorsiona mucho cuando entramos en estas polémicas. Yo no creo que ninguno de los dos tenga una razón absoluta, pero sí que es cierto que criticar a una persona por su peso no está bien y no es justo, porque no sabes las circunstancias de esa persona. Y tú no tienes ni la capacidad, ni la necesidad, ni la libertad de juzgar a esa otra persona, porque no sabes por lo que está pasando o por lo que está viviendo. Entonces, creo que tienen la libertad de
alimentarse, de responder, de divulgar cómo es su vida y cómo es su día a día, porque considero que además no se les trata bien a las personas que tienen obesidad, creo que es una realidad, pero bueno, también no se trata bien a muchísimos otros colectivos. O sea, desgraciadamente vivimos en una sociedad que abusa del maltrato al resto y sobre todo si me puedo escudar ahora en un teléfono móvil, en escribir o en responder algo totalmente anónimo, mucho más. Pues yo vi la polémica de Mara y vi mucha gente que justificó a este señor, que la verdad es que no sé quién es. Yo tampoco. Pero... y bueno, me pareció, pues como estamos hablando, al final que digas que una persona tiene sobrepeso o obesidad porque come mucho y no hace ejercicio es la cosa más simplista que he escuchado, porque no es real, o sea, no es científico, es simplista y además no tienes la capacidad de hacer ese tipo de afirmaciones. Casi que le echamos la culpa, ¿no? A la persona que padece, claro, ¿no? Exacto. Y entonces yo pensaba, no consideran a la obesidad como una patología, porque de repente si nos encontramos con una persona que tiene diabetes, no hacemos esto, ¿no? O sea, la sociedad no hace esto. Es una enfermedad, es una persona que está enferma. En cambio, con la obesidad no es tratada de la misma manera. Entonces hay que empezar partiendo por la base de que es una patología y que la gente empiece a entender que es una patología. Pero decir que es una patología a veces es complicado también. Porque la obesidad, aparte de ser una enfermedad que obviamente altera físicamente a la persona, ¿no? Y toda la regulación, también tiene un sistema, o sea, una repercusión psicológica en la persona muy fuerte. Muchas veces, otras no, ¿no? Y entonces muchas veces, pero por un componente estético a nivel social. Hombre, claro, pero es que a nivel social, la estética, sí. O sea, lo que no puedes negar es que exista, bueno, yo bajo mi punto de vista, que exista, que la sociedad sea gordófoba, ¿no? Y eso es un poco lo que comentaba Pilar, que es el hecho de cómo se les trata a estas personas. Claro, yo creo que un poco nace el mensaje de ahí. Entonces, decir que es una patología a veces, que yo estoy de acuerdo contigo, pero decir que una patología a veces es criminalizar, entre comillas, una situación de una persona a nivel estético. Bajo mi punto de vista, se mezclan dos mensajes. Sí, hay una línea muy fina entre un mensaje y el otro, y una persona como, o sea, Mara Jiménez o cualquier que se dedique a, digamos, mandar mensajes, a apoyar, digamos, a este colectivo que está siendo, pues, muchas veces discriminado por la sociedad. Se me olvidó lo que iba a decir. Claro, es una intro tan chula. Me estaba quedando muy bien. Que muchas veces el hecho de decir que es una enfermedad, o sea, les afecta y pueden tener una reacción como, o sea, que me estás llamando enferma por mi físico. A eso es lo que voy. A ver. Y no es eso, pero muchas veces se puede interpretar ese mensaje. Sí. Yo creo que es un factor de riesgo. Entonces, es un factor de riesgo que nosotros, como personal sanitario, no debemos de fomentar, igual que tampoco fomentamos el fumar o el beber, ¿vale? Entonces, creo que no debemos de fomentarlo, pero creo que también tenemos que entender que detrás de esas personas hay cosas que desconocemos totalmente y que no somos nadie para criticarlos. Porque exactamente como hablaba Lucila, o sea, hay un factor psicológico que desconocemos, hay factores hormonales, o sea, hay muchísimos sociales que desconocemos y evidentemente siempre se les ataca porque no cumplen con un físico estándar que nosotros como sociedad hemos creado y que queremos que se cumpla y que todo el mundo sea exactamente así. Que volvemos al inicio del programa un poco. Exacto, sí. Pero es que ese físico no siempre, porque por ejemplo antes hemos dicho que no siempre está, que esa búsqueda de la belleza o ese físico estético que tenemos en la cabeza no siempre está ligado con la salud. Pero es cierto que el impedir que una persona desarrolle una obesidad está muy relacionado con la salud, porque sabemos que es una situación en la que se altera la composición entera de la persona. Es una situación de una inflamación constante, una situación que desencadena muchas otras enfermedades, factores de riesgo. Se ha planteado que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial porque desarrolla otro tipo de enfermedades. Entonces, creo que en ese sentido sí que la búsqueda de que esa persona siga unos estándares, por lo menos, yo que sé, lo puedes determinar de muchas formas. Malamente se determinan, por ejemplo, con el peso. Otra forma de hacerlo es con el tema de circunferencia, etc.
Pero es el hecho, ¿no?, de buscar que esa persona sea en ese sentido, o sea, que no tenga esa situación patológica o factor de riesgo, como cojones lo queremos llamar. No sé si me estoy explicando. Sí, es que es complicado, yo creo. Es complicado, pero yo creo que el discurso de la gordofobia debería, o yo creo, en mi opinión, va más encaminado con el tema de que se les trata de que todo lo que tienen es por eso, ¿vale? Entonces, muchos testimonios pues de gente que va a la consulta pues con un problema emocional grave y que en vez de tratarlo como le trataría a una persona que padece normopeso, que tiene un normopeso, pues se le dice, no, tú lo que pasa es que estás gorda y tienes que perder peso, fin. Y con eso se te cura Claro. todo. Es que Todo lo a tengas. nivel médico, o sea, existe eso, pero al igual que, por ejemplo, con problemas digestivos, por ignorancia del sanitario que le está tratando, de hacer pruebas, yo me lo encontraste en consulta, de hacer pruebas o lo que sea, lo que te pasa es estrés. Cuando igual tienes un SIBO, lo que pasa es que tú no tienes a nivel sanitario, tú no tienes el conocimiento para detectar que esa persona está teniendo un problema real digestivo. Esto es lo mismo. O sea, tú, por, digamos, los conocimientos, porque no te has querido actualizar, y ya hablo otra vez pasando a la obesidad. O sea, digamos que no miras. Lo primero que ves es el físico de esa persona y la culpa de todo lo que le pase es eso. Entonces tampoco es eso. O sea, luego, eso es violencia médica, como lo quieras llamar. Y Decirle algo a esa persona eso. Decir, ya el mensaje del Señor, ¿no? Decir que la solución a la obesidad es dieta estricta y ejercicio. Sí, bueno, eso es ser la persona más ignorante que he conocido Sí. en toda mi puta vida. Porque esa persona, o sea, ni ha estudiado nada de nutrición, y si lo ha estudiado, no sé dónde lo habrá hecho. Pues en el porque suelo. En el suelo. ni ha estado en contacto con pacientes, ni nada, ni ha vivido alrededor. O sea, es que lo ves. Ni con personas, porque Ni la con empatía, personas, la empatía es exactamente. cero. Por eso la empatía es cero. Es que, o sea, no se me No, ocurre. pero si esa persona al día a día lo que hace es dieta estricta y ejercicio, pues es una persona muy infeliz, probablemente. Claro, entonces. Ya no solo infeliz, sino que a lo mejor tampoco consigue dejar de tener una obesidad. Entonces, está siendo infeliz y además no va a seguir sin cumplir los cánones de belleza que tú me estás diciendo, que tú me estás obligando a cumplir. Claro, es que es doble. Porque al final, encima, eso le puede crear ansiedad, le puede generar hasta trastorno de la conducta alimenticia. Entonces Y que entramos no se nos en un deje. bucle Sí, no. en el que es muy complicado salir porque me veo mal, la sociedad me ve mal, yo estoy haciendo todo lo que puedo, estoy pasando hambre y sigo igual. O sea, al final es Sí, que... la sociedad me ve mal, Sí. me lo dice y me Sí. criminaliza Sí. por ello. Es que sería un abordaje muy simplista de lo que es la obesidad, ¿no? Solo ir por la dieta al final, ¿no? Tendría que ser un abordaje más completo. La parte psicológica también, todo eso es muy importante. Sí. Pero bueno, es muy complicado el tema también. Claro, el otro punto de vista sería el mensaje incorrecto, o que yo considero incorrecto, que pueda tener el tema de la gente que habla sobre la gordofobia, que es eso de valorar, o sea, normalizar, es un poco lo que decía Pilar al principio, normalizar esa obesidad. Quizá normalizar esa obesidad lo que estás generando es todo lo contrario, es un... No, que todo el mundo sea como quiera, claro, que todo el mundo sea como quiera, que todo el mundo sea libre dentro de su libertad, hombre, por supuesto, que cada uno sea lo que sea, pero lo que no puedes hacer es engañar a la persona y decirle, no, muy bien, usted padece esta situación patológica y no se cure. No, es que tengo cáncer y voy a empezar a comer brócoli porque es lo que me cura y no a tener un tratamiento. No, es que tengo... Lo que quiero decir con esto es que una cosa es engañar, porque bajo mi punto de vista normalizar la obesidad es engañar, y otra cosa es decir que la gordofobia no existe, cuando es una cosa que existe, pero vamos, es que es como decir que el racismo no existe, que el machismo no existe o que... no sé. Sí, el otro día vi un vídeo, no sé si lo hablé contigo, de a un hombre que le preguntaban, ¿tú crees que en España hay racismo? Y dice, no mucho. Y le decían, ¿tú eres racista? Y dice, sí. No, pero ese señor es Ya, humorista. ya lo sé. Ese señor es humorista. No, pero me he recordado a esto. O sea, al final es como... Sí, claro. No sé. Yo creo que existe la gordofobia, mucho, de hecho. Y por las redes sociales se ha aumentado más, por lo que decía también Pilar, porque al final tú te escudas ante un móvil que al final Claro, un te cuesta anonimato nada y ya total. está. Entonces es muchísimo más fácil ser gordófobo a día de hoy, pero que una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, yo creo que es igual de simplista decir que una persona va a dejar de estar gorda haciendo dieta estricta y haciendo ejercicio, como decir que una persona que tiene obesidad nunca va a estar enfermo. Bueno, Bueno, pues claro. yo creo que es... Dicho esto, Sí. sí, nos han dicho que tenemos que dejar el estudio a las 18:50. Sí, así Os comparto que información. yo Faltan creo que... 20 minutos.
¿Alguna de las cosas que quieras, no sé, que quieras que resaltemos? No sé. A ver, a mí me interesaba que Pilar contase un poco su experiencia en las prácticas. Claro. Así un poco, porque el otro día estuvimos hablando, yo creo que es un punto de vista que no se ve tanto. Respecto a las personas con las que te encuentras, el trato que reciben muchas veces. Cuéntanos un poco, porque yo creo que es importante que la gente escuche esto. Vale, pues mira, justamente estábamos hablando ahora mismo de la gordofobia, de cómo se sienten las personas que tienen sobrepeso, y yo he hecho las prácticas en un centro de mayores y no había ninguno que no me comentara lo mal que los trataba la sociedad simplemente por ser mayores. Saliendo un poquito de la nutrición y de todo el apoyo que necesitan a nivel nutricional, pero sí de cómo los trata la sociedad por el hecho de ser mayores, porque nos olvidamos de que esa gente son nuestros padres, son nuestros abuelos, y de que nosotros seremos como ellos y tendremos las mismas dificultades que ellos. Toda esta gente tenía a nivel nutricional muchísimas patologías y desconocían o desconocen o no tienen el apoyo suficiente como para darse cuenta que la nutrición puede ayudarles mucho a mejorar esa salud, a mejorar la salud y a retrasar todas esas patologías, ya no solo a retrasarlas para que no lleguen, sino también para que no se agraven. Porque una vez que las tienen es importante controlarlas y que no lleguen a más. No sé si realmente querías que entráramos a nivel nutricional. No, o sea, yo No, quería la que experiencia. dijeses lo que has dicho. Vale. Porque yo creo que es importante que el otro día, jolín, que tengas esa información de primera mano y además como Nutri, y luego pues cuéntanos tu experiencia. Sí, nada, disfruté mucho allí, disfruté mucho con ellos y quizás es una visión que no se ve durante la carrera. Bueno, creo que este año ya para los futuros que hacen cuarto el año que viene van a tener una carrera que es asistencia en tercera edad o algo así. ¿Una asignatura? Sí, una optativa. Entonces, cosa que me parece muy importante porque probablemente es donde más patologías vayan a ver. Sí. Ya no solo las que vemos en la carrera, sino una asignatura centrada en esto creo que les va a valer muchísimo para cuando salgan. A mí me habría encantado tenerla porque la habría cogido, la habría disfrutado, la habría valorado y me habría servido un montón para las prácticas. Y sobre todo quería quedarme un poco con el que tratemos mejor a nuestros mayores. O sea, creo que vivimos en una sociedad que se tiene que tratar mucho mejor. En general, tenemos que tratarnos mucho mejor los unos a los otros. Tendríamos menos problemas de los que tenemos. Disfrutaríamos más de la vida. Pero sobre todo a esa gente que ha luchado, que se ha desvivido, porque me contaban muchas cosas y es con todo lo que habéis luchado, con todo lo que habéis vivido y estáis aquí y os sentís así, tan solos, tan tristes, y yo intentaba decirles, estáis en el mejor momento de vuestra vida, o sea, ya no trabajáis, habéis trabajado mucho, habéis luchado mucho, vuestros hijos son mayores, tenéis vuestros nietos, ahora tenéis que disfrutar, y no eran capaces de disfrutar porque sentían muy solos, y iban a los sitios y se sentían solos, y muchos de ellos cuando me iba me repetían una frase que era, vaya, para una persona que nos escucha. Realmente ellos lo único que necesitan es que se les escuche. Esto quiero ligarlo un poco en plan reivindicativo porque creo que la figura del nutricionista debería existir en la medicina primaria. Primero porque ahorraría muchos costes al sistema sanitario. Sí. Creo que es algo que aún no se han dado cuenta de la cantidad de dinero que podrían ahorrar con creo esto. que sí que se han dado cuenta y les suda todo, básicamente. Yo quiero pensar que no se han dado cuenta porque realmente si alguien se da cuenta en que podría ahorrar miles de millones poniendo una figura como un nutricionista en la asistencia primaria, la pondría. Quiero pensarlo, y sobre todo que es importante que en estos centros se les dé este tipo de ayuda, de asesoramiento, un nutricionista, un psicólogo, una enfermera, como era el caso que esté allí, porque ellos lo valoran mucho a título personal, a título psicológico, y también influimos mucho en su salud, porque al final todos sabemos que la psicología y la salud están muy, muy relacionados, y cuando eres mayor mucho más, porque tienes muy pocas cosas alrededor y al final la salud es lo que peor tienes en ese momento. Sí, tener apoyo en ese componente tanto social como sanitario, yo creo que también es
Es Porque importante, en como el decía centro donde Pilar. tú estabas, ¿qué profesionales había aparte de ti? Allí había enfermera y había un fisio. Y había una psicóloga, pero una psicóloga iba solo una vez al día y daba terapias grupales. Pues, terapias grupales que al final, sí, bueno, pues las tienes, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente para lo que esas personas necesitan. O sea, están yendo ya a un centro de mayores porque necesitan socializar, necesitan moverse, necesitan conocer, necesitan no estar encerrados en casa. Entonces, estos centros que prestan esta ayuda, primero, yo los desconocía completamente, o sea, desconocía que existían este tipo de centros. Creo que deberíamos de fomentarlos, que se hagan más. Creo que está bastante difícil, pero deberíamos de Pero intentarlo. es público, ¿no? Es público. Es un Sí, centro esto público. era por la Generalitat. Vale. Entonces, creo que deberían de hacerse más para que esta gente pueda tener esa vía de escape y ese momento de decir, están cuidando de mí, estoy con personas, me tienen un seguimiento. Al final, la mayoría de los que pasaron por consulta conseguían pequeñas cosas, porque es muy difícil cuando ya eres tan mayor hacer grandes cambios, y sobre todo cuando tienes muchas patologías es mucho más complicado, pues eso, ajustar un poquito más la nutrición y su vida sobre todo, pero el que una persona te esté diciendo cada X tiempo, has hecho esto, cómo lo has hecho, el enseñarles cocina, cómo tenían que cocinar las cosas, nuevos platos, cosas que ellos desconocían, pasar un rato con ellos, que te contaran cómo es su día a día, les ayudaba mucho. Y muchos de ellos lo transmitían. Entonces, ojalá en un futuro el nutricionista, el psicólogo y todo este sistema sanitario se pueda englobar y pueda existir a un nivel un poquito más bajo, que no sea la necesidad de colapsar un ambulatorio. Como por ejemplo este tipo de centros. Además, recalcar que creo que, o sea, tu plaza, ahora que has acabado las prácticas, no es sustituida por nadie. O sea, no hay un Desaparece. nutricionista fijo ahí. No hay un O nutricionista. sea, solo hay fijo. gente de prácticas cuando van. O sea, en realidad no hay ningún nutricionista para ayudarles. No. Claro, entonces ahora mismo que Pilar se ha ido, esa ayuda que tenían de Pilar ya no la tienen. Y No. encima Pilar se ha formado en unas prácticas de guerra, porque a ti te han soltado ahí, ¿no? Sí. Sin ningún otro nutricionista, ¿no? En este caso que Claro. te diga, tienes que hacer esto, se hace aquí por aquí, trabajamos de esta manera. No, todo, has adaptado totalmente todo. Sí. Pues nada, que Sí, te sí. cojan otra vez. Ha sido Claro. una experiencia maravillosa. Yo ya les dije que porque no existía una plaza, que si existiera una plaza la pediría. Y os animo a todos a que no habéis trabajado con personas mayores, lo hagáis porque son súper agradecidos, súper agradables, disciplinados y bueno. Sí. El otro día yo tengo en consulta a una mujer de 80 años que el otro día se fue súper contenta porque además está comiendo mucho mejor de lo que entró. Y encima le había dicho a su médico digestivo que sí, que tenía la vitamina D de baja, que la tenía que tener a más de 40 y que ya su nutricionista le había dado suplementación. ¡Pum! Y sí, se lo dijo en toda su cara. Entonces estoy muy orgullosa de esa mujer y he aprendido mucho y al final, o sea, le está sirviendo para nutrirse también ella porque venía con problemas digestivos, etcétera, y ahora se encuentra mucho mejor. Entonces, en esas edades, además, digamos que la desnutrición quizás es bastante más fácil padecerla por el tema de dientes, patologías, es muy complicado. Y tener a alguien que te apoye, pues, jolín, también que disfrutes de la comida, lo que estamos hablando antes, también es importante en estas edades. Entonces yo creo que eso también te hace más feliz. Sí. Así que... Y además sabemos que la nutrición es un factor muy Sí, sí. importante a la hora de que estas personas luego padezcan menos patologías Claro. o tengan más calidad de vida en general. Claro. O sea que- Entonces... Sí. De hecho, es una etapa en la que disminuyen la alimentación, ¿no? Muchas veces se saltan la cena o no comen, Sí. y es clave justamente fomentar que coman. Sí. Sí, así que, bueno, yo creo que es un buen Sí, final, ¿no? sé si, de episodio. Quizá, antes de terminar, dividamos este programa en dos. Ya lo digo, es que no sé cuánto tiempo hemos hecho. Ya, no sé, pero se- tiene pinta de que bastante. Claro, eso por un lado, antes de acabar. Y luego también agradeceros a vosotras Sí. el haber venido y espero que volváis otra vez Sí. más en la Claro, temporada por supuesto. 2. Que ha sido súper Gracias. interesante y nada, cualquier tema que tengamos, pues
Gracias por invitarnos. Gracias. El próximo día decirnos los temas para que no vengamos aquí No. a lo loco. Es verdad, decir que ellas no sabían de qué Claro, íbamos a pero hablar. es que esa era la gracia también. O sea, la cosa es a ver qué os salía. Sí, sí. Esto era Vale. una especie de debate. Nada, pero ha quedado genial. Muy Además, van a ser fantásticas Nutris también. Así que nada, estamos muy orgullosos también de todo. Sé que hemos acabado la carrera, chicos. Bueno, Raúl ya es nutricionista. No, aún no he Enhorabuena. pagado. Bueno, prácticamente. He presentado el DFG ya. Sí, bueno, está a falta de pagar el título y que saquen un poquito de trámites, pero que ya es Nutri. Y vosotros dos ya os queda nada. Nada, Así que bonito, nada, bonito. en el siguiente programa de septiembre todos seremos nutricionistas ya, con nuestro poder como nutricionistas de educar a nivel alimenticio a España. Muy A bien. España. Así que nada, Raúl, no sé si quieres decir algo para despedir esto No, hasta si septiembre. ellas quieren despedir el programa antes de que... No. Digamos la frase Mucha- final. Decid. No, que muchas gracias por habernos invitado, que volveremos siempre que nos invitéis, Por supuesto. que gracias a vosotros, Que nos la a hemos pasado muy Nutromi bien. Radio y a Paterna. Paterna ahora, ¿no? Paterna ahora. Muy Pues bien. nada, despido ya. Sí. Muy bien. Nos vemos a ver en septiembre. ¿Eh? Recordad que podéis escucharnos cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación de Paterna Hora o también en Spotify y iVoox buscando Paterna Hora Radio y los capítulos de Nutromi Radio. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a Raúl como R San Pedro Nutri y a mí como Nutromi Ciclo y a Lucila ahora con su nuevo Instagram como Lucila Glomp, Lucila Glomp con M, acabado en M, ¿verdad? Muy bien. Y a la cuenta del programa como Nutromi Radio, donde encontraréis más información sobre nutrición y además este verano queremos estar un poco más activos subiendo cositas, así que nada. También queremos dar las gracias a nuestro realizador técnico, Álvaro González. ¡Feliz verano!